Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Que será Señor, el que va a gobernar, el que estará en autoridad, ¿no? Pues, y luego dice que es eterno. Esta persona es sus salidas desde la eternidad. O sea, que es una persona que tiene que ser Dios, que no hay nadie eterno que no sea Dios. Entonces ya los profetas hablan de este concepto del reino mesiánico. Hay varios puntos ahí. Vendría a través de Israel, pero sería internacional. Sería externo, pero también interno. Llegaría en cierto tiempo, pero sería eterno. Sería en la tierra, pero también desde el cielo. Hay varias cosas que estamos poco a poco encontrando con respecto al reino, ¿no? El reino de Dios. Y el último punto, sería gobernado por un Dios hombre. Dios hombre. Alguien que nacería en Belén Efrata, pero que iba a ser, o sea, que de sus salidas son desde la eternidad, o sea, que es Dios también. Entonces, lo que decía al principio de la clase, de esta clase, es que en teología bíblica lo que queremos es ir por toda la Biblia y llegar a una definición de este concepto que hoy estamos estudiando, que es el reino de Dios, una definición que incluya todo lo que encontramos en la revelación de Dios. No solamente una parte, sino que sea una definición del reino de Dios que es correcta, ¿no? A la luz de toda la palabra, de toda la Biblia. Así que en el Antiguo Testamento queda claro que vendría un reino mesiánico. Hasta ahí se dice. Pero luego tenemos el Nuevo Testamento. Esto ya se pone interesante, porque el Nuevo Testamento para nosotros es ya el cumplimiento, la realización. Bueno, es que hay algunos que no han hecho el control. Pero bueno, esa es una pregunta del control. El concepto del reino en el Nuevo Testamento. Hermano Pascal, ¿los términos ahí? Los términos Dios, reino de Dios y reino de los cielos son importantes para la teología del Nuevo Testamento, y los términos únicos del Nuevo Testamento, ya que nos aparecen así en el Antiguo Testamento. Ajá. Como sabemos, el Nuevo Testamento amplía lo que el Antiguo Testamento decía, ¿no? El Nuevo Testamento nos da mucho más entendimiento de lo que el Antiguo Testamento ya mencionaba, pero ahora conocemos más. Y este concepto del reino de Dios o reino de los cielos, tal cual, no se encuentra en el Antiguo Testamento. No lo vemos nunca así, con esa frase. No aparece en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver el vocabulario que el Nuevo Testamento nos habla en cuanto a ello. Primera palabra, basileus. Basileus es el rey. Ah, bueno, tuviste griego, ¿no? ¿Qué es basileus? No, pero es griego moderno. El que has aprendido, me imagino. Sí, me quedó para... Se pone para comer. Se tiene, ¿verdad? Es rey, el gobernante. ¿Sí? El gobernante. Es el que gobierna, ¿no? Digamos. Que corresponde a los tres conceptos que hemos visto. Basileia significa reino o el dominio.
Y basileuo es reino, pero en el sentido de los súbditos, el pueblo, el reino de las personas. Es como decir la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿La iglesia es el local o es el lugar o nosotros? Bueno, a veces es el lugar y a veces somos nosotros, ¿no? Pero el reino basileuo es los súbditos, el pueblo. Quería leer Lucas 19:12, donde dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Así comienza la parábola de las 10 minas. Y ahí está el concepto del reino también. Y luego Apocalipsis 17, pero bueno, eso lo veremos más. La frecuencia de estas palabras en el Nuevo Testamento, que es importante cuando estudiamos la teología, que son las grandes enseñanzas del Nuevo Testamento, pues hay que ver cuántas veces se menciona una palabra. Si te escribe una carta un amigo y solamente menciona dinero, comprar, necesidad, pues ya sabes por dónde va la cosa, ¿no? Entonces el vocabulario manda en lo que se quiere decir, ¿no? Pues aquí también, ¿cuántas veces se repite estas palabras? Cerca de 140 referencias en el Nuevo Testamento al reino divino. 140. 43 referencias adicionales al rey divino, con pronombre o con el sustantivo de Dios, Dios como rey. 10 diferencias adicionales al reino divino, o sea, el pueblo que Dios ha escogido. O sea que en total son cerca de 200 referencias en el Nuevo Testamento. O sea, sí hay bastante de dónde coger. Mucha tela que cortar con respecto a este tema. Y luego vamos a ver las frases o la terminología que se usa en el Nuevo Testamento. Reino de Dios, 68. Bueno, vamos a leer una cada uno, que ahí no hay espacios. Darío, por favor, la siguiente. Reino de los cielos, 33 veces, todas en Mateo. Reino con o sin el artículo definido, 15 veces. Ahora, perdón, lo de todas en Mateo es importante porque hubo un tiempo que algunos dispensacionalistas querían separar reino de Dios y reino de los cielos. Y dijeron, es que ha de ser dos cosas distintas. Los dispensacionalistas somos nosotros, o sea, los que creemos que Dios está administrando su gracia a través de las edades de distintas maneras, ¿no? Digamos, para el hombre. Pero claro, si todas están en Mateo, más bien apunta a que Mateo escogió ese término simplemente porque es algo de él. Se repetiría más veces reino de los cielos en otras partes del Nuevo Testamento, ¿no? Pero si solo Mateo lo ha usado, pues ya nos dice que muy probablemente solamente es una terminología que él ha querido usar, ¿no? Pero que se refiere al mismo reino que estamos estudiando, reino de Dios. Vale, muy bien. Punto 4. Carmelo. Sí. Reino con sustantivos o pronombres que se refieren a Dios. Tú, tuyo, mío, su padre. Ajá. 7. 7 veces, muy bien. Siguiente, Joaquín. Reino de Cristo, 12 veces. 12 veces. Reino de Dios y de Cristo, 3 veces. Ya entra ahí pues el Mesías, Cristo, en estas dos últimas que hemos leído. Y la séptima, Reino de nuestro padre David, una vez solamente. Pero también, como sabemos, el reino del Mesías estaba fundado pues en la promesa a David, que hemos leído de tarea. Bien, el inciso D, y ya terminamos con la conclusión. La historia del reino. Vale, vamos a ver
¿cuál es la historia que encontramos en toda la Biblia con respecto al reino? ¿Tengo espacios, muchos espacios? Sí, bueno. Empieza con... Decíamos que el reino de Dios es antes de la fundación del mundo. Entonces, la primera descripción del reino es la gloria de Dios, podría ser. ¿Puedes leer, Darío, Génesis 1, 1 y 2? Que es antes de que Él comience a crear las cosas de la nada. Pues, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios, ahí estaba Dios, sobre la faz de las aguas. No sabemos exactamente qué querrá decir, porque claro, solo tenemos esa descripción, pero está ahí su reino, Dios está ahí, y Dios está gobernando, y Él está queriendo hacer cosas, y empieza la creación, ¿no? Incluso antes de la creación ya sabemos que Satanás fue echado, por rebelarse, ¿no? Por querer poner su trono donde está el de Dios. Entonces ya sabemos que Dios está en control de su reino desde antes de la creación. Y luego el siguiente pues es el reino del... ¿qué? No. ¿Cuál sería después de la gloria de Dios, la creación? ¿Cuál sería el reino del hombre? No. Del Edén, sí, muy bien. El reino del Edén. Ahora, aunque lo estemos separando, no quiere decir que son 7 reinos. Es un mismo reino, solo que estamos viendo cómo progresivamente se va viendo, ¿no? Creación, caída y redención, ahí en el Edén. 3, reino de... ¿Cuál sería? Siguiente. Israel. Israel, sí. De Israel. Vamos un poco siguiendo lo que la Biblia nos menciona. El anuncio de la llegada del reino... que no sé qué espacios tenéis. El anuncio de la llegada del reino en el Nuevo Testamento. Fijaos, esto es muy importante. En el Nuevo Testamento, ya de inicio en Mateo, se nos da una genealogía del rey. La genealogía de los descendientes de David, incluso desde antes, pero era importante la genealogía para poder reclamar el derecho al trono, ¿no? Y luego tenemos unas personas misteriosas de Oriente que vienen preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces ya de entrada tenemos el concepto ahí del rey. Y luego Juan el Bautista mencionaba el reino de los cielos se ha acercado, y Cristo al final, cuando asciende, Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. O sea, Él tiene ahora todo el dominio, toda la potestad, todo el reino, lo tiene ya ganado. ¿Por qué? Por la obra de la cruz, por la redención que ha pagado por el hombre y por la resurrección que también certifica que Dios le ha agradado lo que ha hecho Cristo, ¿no? Y le ha resucitado. Así que ese es el anuncio de la llegada. Luego 5. Bueno, esto es la llegada del reino del Nuevo Testamento. Ahí lo pone. Luego 5. En Hechos, los apóstoles recibieron 40 días de instrucción sobre el reino. ¿Habéis visto esto? Fijaos, vamos a Hechos, capítulo 1. Jesucristo aún con ellos. 40 días de instrucción. ¿Y cuál era el tema de instrucción? Si a vosotros se os ha hecho largo la hora y media, pues ellos tuvieron 40 días de instrucción sobre el reino.
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Acerca del reino de Dios. Eso fue su tema central, el reino de Dios. Y luego las preguntas que hacen, lo vamos a ver en la próxima clase, pero el versículo 6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, la pregunta no es si va a ser a Israel, si se va a restaurar, sino cuándo. ¿En este tiempo? Y entonces Cristo les dice: luego te lo digo. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. O sea, que ellos habían entendido que el reino, sí va a haber un reino para Israel terrenal. ¿Sí? Esto va en contra, es un versículo de los que podemos usar en contra de los amilenialistas, los que no creen que va a haber un reino terrenal de Israel aquí y nosotros reinando con Cristo aquí en la tierra, porque no les corrige que Israel fuera a ser el reino, sino les corrige el tiempo. Es más, ni les corrige, simplemente les dice: no os toca a vosotros saber el tiempo, ya está. Es lo único que deja ahí en suspenso. 6. Enseñanza sobre el reino en las epístolas. En las epístolas tenemos mucha enseñanza. Por ejemplo, Hebreos 2, 5 al 8 expone cómo Dios va a arreglar lo que pasó en Génesis 3. Y eso lo podéis leer después. ¿Puedes leer los 2 puntos, Ana? Que viene. Sí. El hombre arruinó su capacidad de ejercer un dominio justo. El reino debe ser reclamado, pero tiene que ser reclamado solo por un hombre. Ahí, si veis Hebreos, os vais a entender estos 2 puntos. El hombre arruinó su capacidad de ejercer un dominio justo, porque ya entró el pecado, no podemos ser justos. Ya los reinos son injustos. Hasta que venga Cristo, y Él, como el Dios hombre, puede reclamar ese reino que se ha perdido. Bueno, para nosotros se ha perdido. Y el 7, la consumación del reino en Apocalipsis. No que se termine el reino, sino que ya se lleva a cabo el milenio y luego la eternidad. Y ya lo vimos cuando vimos Apocalipsis. Bien, Moisés, ¿por qué no lees la conclusión, por favor? El concepto bíblico de este reino terrenal no es un concepto únicamente teológico, es cristológico también. Dios ha dado el reino al Hijo, quien gobernará universalmente y directamente el universo. Luego Cristo entregará el reino en las manos de su Padre, después del milenio, como dice 1 Corintios 15. La Biblia es la historia de un gran rey que transmitió un reino a una raza creada a su propia imagen, de cómo esa raza humana se rebeló en contra del rey y de cómo él está obrando para traer de vuelta el reino a él y regresar el reino a los suyos a través del sacrificio y la conquista del reino por parte de su propio Hijo. Muy resumido. Eso es. Ese es el hilo conector que encontramos en toda la Biblia, es el reino de Dios. Es también lo que Él ha escogido para relacionarse con nosotros desde el Edén, y desde antes, pero con nosotros ya creados desde el Edén y hasta el fin, hasta Apocalipsis, bueno, hasta la eternidad. Entonces, muy bien, ¿alguna pregunta de esto del reino? ¿Todo perfecto? Bueno, muy bien. Y luego los espacios que os quedan, pues podéis mirarlos con alguno de los chicos, ¿vale? Yo de modo lo veo después, cuando pasas por vale. el tema, lo vuelvo a ver y... Muy bien, Sí. perfecto, ahí lo puedes ver. Bien, hermano Joaquín, ¿por qué no horas? Horas para terminar y por los alimentos también. Sí. Amado Dios, gracias Señor por este tiempo de comunión, Señor, de enseñanza. Gracias Señor por tu amor, tu misericordia que abunda entre nosotros.
Gracias, Señor, también por lo que vamos a tomar para estar aquí reunidos. Gracias por todo lo que nos das, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.